Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio desde el observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy día nuestra coanfitriona, doctora Jennifer Castellanos Barreto, no estará con nosotros por compromisos con la universidad. El día de hoy tendremos un interesantísimo programa sobre el censo económico y nos estará acompañando el doctor Ronald Hernández Maldonado, que ya es un regular en este programa, un invitado, ¿verdad?, que hemos repetido por las interesantes cosas que nos trae. Y vamos a recordar para aquellos oyentes que no han escuchado otros programas que el doctor Ronald Hernández Maldonado posee un bachillerato en Administración de Empresas con las especialidades en Finanzas y Comercio Internacional, 2 maestrías, una en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y la otra en Ciencias en Contabilidad. Además cuenta con un doctorado en Administración de Empresas en donde se especializó por medio de su disertación en el área de Economía y Finanzas. El doctor Hernández cuenta con experiencia en la cátedra de investigación en instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional. Además ha trabajado los esfuerzos estratégicos de internacionalización en 2 de las principales universidades o sistemas universitarios de Puerto Rico. Actualmente estudia una maestría en Economía Urbana y se desempeña como gerente de proyectos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, liderando los proyectos de estadísticas económicas y empresariales. Y también se desempeña como profesor conferenciante de Economía y Finanzas. Saludos, Ronald. Saludos, Hernán, y gracias por la invitación. Siempre es un placer estar por acá en mi casa. Igualmente, siempre nos traes cosas bien interesantes y gracias a los amigos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que son amigos del observatorio, ¿verdad? Así que gran parte del trabajo que hacemos, ¿verdad?, se nutre de esas estadísticas que ustedes recogen y de los análisis que a veces nos ayudan a hacer precisamente en nuestras investigaciones. Pues Ronald, como le dije a la audiencia, vamos a estar hablando del censo económico. Y la primera pregunta, ¿verdad?, que surge, ¿qué nos puedes decir del censo económico? ¿Qué es eso del censo económico? Sí, Hernán, pues, y a todas, ¿verdad?, las personas que nos escuchan o nos ven también por YouTube. El censo económico es un producto del US Census Bureau. Quizás en general las personas conocen al US Census Bureau por el censo decenal, que quizás es su el censo de población, sí, ¿verdad? El producto estrella, ¿verdad? O el más común que a veces las personas, ¿verdad?, recuerdan. Pero también tiene una serie de productos diversos y muchos de estos productos diversos son desde el sector económico y empresarial. Entonces el censo económico es ¿verdad?, un censo que se realiza a las empresas, a los establecimientos, con una periodicidad de cada 5 años. Okay. Y es muy importante tanto para Puerto Rico como para los Estados Unidos. Es un producto estadístico que nos sirve para compararnos, ¿verdad?, nuestra jurisdicción con el resto de los Estados Unidos y también para hacer unas comparaciones a través del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, ver cómo se han comportado las dinámicas económicas, por ejemplo, a través del 2012, 2017, 2022. Es importante compartir, Hernán, que esto se hace nuevamente cada 5 años, exactamente en los años que terminan con 2 y con 7. Así que el pasado fue en el 2017 y el anterior fue en el 2012. Suena tarde, ¿verdad?, uno decir ahora que, ¿verdad?, salieron los datos del 2022, pero es una labor titánica que se hace y entonces precisamente son datos del cierre, ¿verdad?, de sus estados financieros y su información financiera del 22, se recopila en el 23 y se publica, esto está recién publicado a diciembre del 2024, así que recientemente, ¿verdad?, tenemos 3 meses apenas con la divulgación de esta información y como Instituto de Estadística es parte, ¿verdad?, también de nuestras funciones, también trae la divulgación al ciudadano de productos estatales y federales. Ya,
¿Qué uso tiene el censo económico, verdad? ¿A quién le importa el término este del censo económico? Sí, hay varios usuarios, ¿verdad? Sí. Y tenemos diferentes aristas y maneras de poder usarlo. Primero, compartir que el censo económico recopila información de la mayoría de sectores, obviamente deja la parte gubernamental y la parte de agricultura, porque el USDA tiene un censo de agricultura. Ya. Así que, ¿verdad? Ellos captan esa información. Así que tenemos la mayoría de sectores de la industria. Por otra parte, Perdóname, veo aquí sectores como la minería, las utilidades que son agua, luz, teléfono, cable TV, la construcción, la manufactura, el comercio, la transportación, la información, las finanzas, el real estate, los servicios técnicos y científicos, la gerencia, los servicios educativos, los servicios de salud, artes, entretenimiento y recreación. Me parece bien interesante, sí, ¿verdad? sí. Como se considera como industria. Los servicios de comida y otros servicios, ¿verdad? Así que es amplio. Sí, de hecho, en ese artes, entretenimiento y recreación entra mucho también en industrias creativas, lo que conocemos, ¿verdad? Claro. Ahora con ese momento que se está dando, las industrias creativas. O sea que hay bastante, y entonces la información se recopila mediante los establecimientos. ¿Qué le llama al censo a un establecimiento? ¿Verdad? Un lugar de manera física que tenga nómina. Si no tiene nómina, pues no recopila la información. Así que también eso es importante destacar, ¿verdad? Como producto. Así que, ¿quiénes lo usan? Pues hay diferentes maneras para poder usarlo. Uno, en el caso de obviamente, ¿verdad? La parte de políticas públicas. Yo sé que tienes mucha audiencia que interesa esa parte de poder establecer hacia dónde está girando el sector, ¿verdad? O los diferentes sectores económicos en Puerto Rico y cómo se pueden incentivar o cómo puedes establecer políticas, ¿verdad? A nivel de tu ruta económica como dirección. Por otra parte, está la parte de los pequeños, medianos empresarios o los empresarios o las grandes empresas, ¿verdad? Todo no importando el nivel, porque tiene estadísticas de diferentes sectores, de diferentes tipos de empresas, de diferentes tamaños de empresas, y entonces tú puedes tener información desde las ventas a nivel agregado de esos sectores o industrias, número de empleados, cuánto cuestan los empleados, gastos operacionales por cada una de estas categorías. Y por Fíjate que me parece interesante porque para el desarrollo de la política económica de un país, para el desarrollo de la política comercial en Estados Unidos, quizás un poco hasta para el manejo de la política monetaria, es interesante pues ver que están haciendo bien, ¿verdad? Qué negocios están prosperando, qué tipo de negocios están resbalando, fallando, ¿verdad? Y cómo se les puede ayudar. ¿Y cuáles son las brechas, verdad? Cuando te comparas con otros países, pues si tengo este sector que está funcionando bien y este sector que está funcionando mal, ¿qué oportunidades, verdad? Un análisis de esto de SWOT, ¿verdad? ¿Qué oportunidades y qué amenazas existen, verdad, para el país en el desarrollo? Es correcto. Y de hecho, esto en su momento también sirvió al gobierno de Puerto Rico para calibrar esa encuesta de ventas al detalle que existe, que lo prepara el Departamento de Desarrollo Económico, y quizás tú recuerdas, ¿verdad?, mucho mejor que yo, en su momento, hace unos 10, 15 años, se hablaba sobre una sobreestimación de los recaudos. Me acuerdo. Y basado, obviamente, ¿verdad?, en que quizás no estaba calibrado, ajustado a la encuesta de ventas al detalle, que, ¿verdad?, que el IBU, principal, ¿verdad?, una de las fuentes principales de recaudos de Puerto Rico. Entonces el censo económico, los datos del censo económico sirven entonces para calibrar esa encuesta de ventas al detalle, y eventualmente eso migró, ¿verdad?, a tener datos administrativos del Departamento de Hacienda, pero siempre es un benchmark, ¿verdad?, que se utiliza para ver si algunos productos también nuestros de Puerto Rico están, ¿verdad?, calibrados o cómo uno puede tomar de referencia estos productos económicos del US Census Bureau. Bien interesante. Cuando vemos el censo económico, ¿qué información contiene? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues mira, el censo económico tiene diferentes tipos de información. Lo primero principal es que tiene los ingresos de las empresas, las ventas de las empresas. Ya. Obviamente, ¿verdad?, las personas no piensan que tienen empresa X y vendió tanto, no, está a nivel agregado, está por industrias, está por tamaño de empresa, así que te presenta esos diferentes categorías de empresas y el dato a nivel agregado, pero es muy importante porque uno sabe cuánto vendieron ese tipo de empresas. Por otra parte, tiene la estadística de empleo, tiene estadística de nómina, tiene estadística dentro de nómina tiene estadísticas de cuánto es la nómina
por ley, ¿verdad?, que se les tiene que pagar. Y también tiene otra categoría muy interesante, que estos beneficios que no son obligados por ley, beneficios marginales, que son cuantificables, también los tiene. O sea que uno puede también, ¿verdad?, tener esa medida. Tiene productos vendidos, servicios prestados, tiene la cantidad de establecimientos por tipo de industrias que hay, tiene... te digo, esto es un resumen de lo que podemos ahora, Claro. ¿verdad? Porque son 49 tablas diferentes de información. Tiene datos muy importantes que en el Instituto de Estadística siempre nos suelen en la ciudadanía pedir mucha información sobre mujeres dueñas de negocios. Ya. Entonces tiene una pregunta muy interesante que pregunta, ¿verdad?, que si el dueño de negocios, hombre o mujer, son ambos, o si definitivamente, ¿verdad?, no decidieron reportar esa información. Así que tenemos, capta alguna información muy importante, porque aquí se ve, Hernán, también el diálogo, si es el diálogo de la necesidad también de nosotros en Puerto Rico, de la necesidad de los datos. La Junta de Planificación solicitó que se incluyera un ítem en el censo económico y tuvieron el visto bueno de poderlo incluir, y es si la empresa es doméstica, si es doméstica de Puerto Rico, Ya. si es doméstica de Estados Unidos o si es de afuera. Así que, ¿verdad?, eso ayuda también a tener un panorama de qué tipo de contexto económico empresarial tenemos en Puerto Rico, y es algo nuevo que salió entonces en esta edición del censo 2022. Es importante porque desde la sociología, ¿verdad? Y a veces pueblerina, Ujú. uno hace unas generalizaciones, ¿verdad? Que sería bueno sustentarlas por datos, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el dueño del capital en el país, ¿verdad? Ujú. ¿Dónde está concentrado el capital en el país? Pues me imagino que este censo pues nos ayudará a contestar eso. Sí. De hecho, ese dato sí te lo tengo exactamente. Tengo que corporaciones nacionales, o sea, corporaciones de Puerto Rico son aproximadamente 18,000. Corporaciones nacionales de Estados Unidos son 700. Corporaciones de tipo nacional no reportado son 323. Y corporaciones no nacionales son 99. Pero las corporaciones no nacionales son las segundas de más ventas a nivel de Puerto Rico. Obviamente las corporaciones nacionales son las primeras. Sí, porque el volumen de negocio Ujú. debe ser Sí, enorme, es ¿verdad? inmenso. Sí. Mira, sé que le has hecho esta presentación a académicos, ¿verdad? Y toda vez que una parte de nuestra audiencia pues son estudiantes y profesores, pues nos gustaría que nos pasearas un poco por las teorías que orientan este censo económico. Sí, el viernes pasado estuve dando un taller, una población bastante interesante que es el tercer sector que apoya el sector empresarial en Puerto Rico. Okay. Entonces yo dije, pues, ¿cómo le llevo algo interesante, útil, que ellos salgan, se enamoren de los datos? A veces, ¿verdad?, escucha datos, números, Claro. cosas cuantitativas, y a veces, Se ¿verdad?, cierra uno, Ajá, se cierra, sí. es reacio. Ujú. Y entonces que vean soluciones, que vean la Aplicación. lo rico Ujú. de este tipo de productos. Entonces, fíjate que bien interesante que el censo económico incluye el índice Herfindahl-Hirschman. Ujú. Es un índice de concentración de mercado. Es decir, ¿verdad?, que representa que si hay muchas o pocas empresas en ese sector, subsector o industria. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces tú como empresario, tú dices, pues quiero montar una cafetería, quiero montar un restaurante. Vamos a dar un restaurante. Entonces tú puedes ver el índice, de hecho lo tengo acá calculado para restaurantes. El índice de concentración es de 4, número 4. Es un índice que va de 0 a 10,000. Así que si es 10,000, es un mercado altamente concentrado. Saturado casi, No, ¿verdad? concentrado. Ya, todo lo Es decir, contrario, ¿verdad? sí. Acercando, el 10,000 es el monopolio. Ujú. Y el 0, aproximándose a 0, ¿verdad?, es la competencia perfecta. Ya. Así que el empresario decide entonces con ese número, ¿verdad?, si son restaurantes y lugares de comer, un índice Herfindahl-Hirschman bajo, quiere decir que tu estrategia debería de ser una diferenciación, o compites por diferenciación, o compites por Precio, calidad, precio y sí. costo. Ujú. Precio y costo, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis. Uno dice, pues como empresario, pues saber, porque a veces pues uno monta el negocio y, ¿verdad?, se persina y por fe determina, y en el camino toca, y ellos se rieron, ¿verdad?, mucho, porque ellos utilizan mucho esta palabra, las personas de negocios, pivotear la idea. Ya. Entonces, no me funciona acá, giro para acá y entonces veo nuevas estrategias.
Pero vamos, entonces, si te entiendo bien, parece ser terreno fértil todavía en Puerto Rico, ¿cierto? El negocio de los restaurantes. Es correcto. Así que tu tarea sería ahí ver cómo tú diferencias. Crear una marca, sí. una oferta de precios. Sí, y te traigo un ejemplo muy claro, ¿verdad? Que estuvo en noticia en estos días. Por ejemplo, ¿sabes qué ocurrió? Bueno, no fue un accidente porque ocasionó, ¿verdad?, que se soltó un cable de este restaurante que está Me acuerdo, sí. a ciertos pies, ¿verdad?, de altura. Uh-huh. Entonces, en lo que ellos validaban, llegaban, ¿verdad?, el gobierno a supervisar y todo, dijeron, pues vamos a atender en tierra. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de ese restaurante? ¿Qué diferencia hace tú ir a comer en tierra, verdad? O ir a comer a un restaurante normal? Entonces la diferencia de ellos, o la diferencia competitiva de ellos, era el que estaban en el aire. Obviamente, ¿verdad?, en lo que están validando y que sea seguro, pues van a volver a tener su diferencial competitivo. Sí, es interesante. Sí, los rooftops, el ambiente que se crea. Sí. Entonces, que esa es la diferenciación de la cual hablaba, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos otro dato interesante, buscando un índice Herfindahl-Hirschman bastante alto. Estamos buscando la industria de Electric Power Generation, Transmission and Distribution. Uh-huh. Entonces, si ya dijimos que mientras más cercano a 10.000 hay una alta concentración, ¿verdad?, con una tendencia a monopolio, pues el índice es 7.790. Uh-huh. Y entonces aquí tengo generación, transmisión y distribución, así que me imagino que estarán, ¿verdad?, la empresa de generación, distribución, hay otra empresa por el sur, por acá también, que trabaja en ese sector. Yeah. Entonces vemos, si tú quieres entrar ahí, pues tienes que tener mucho capital. El campo está ocupado. Mucho capital, tienes que tener, ¿verdad?, otras dimensiones. Así que esto ayuda al empresario a decir, ¿verdad?, a qué terreno yo me quiero meter, qué yo necesito y cuáles son las características de ese sector, subsector, industria o subindustria. Interesante. Uh-huh. Allí haces una referencia al modelo de Porter. ¿Por qué metes al modelo de Porter ahí? Cuéntame. Es bien interesante porque les decía a las personas que estaban en el taller, les voy a dar una clase de estrategia, microeconomía, finanzas, porque vamos a hablar un poco de finanzas y contabilidad. El modelo de estrategia, las fuerzas competitivas, de las fuerzas competitivas de Porter habla de que tú debes de tener una negociación poder de negociación con los compradores, conocer las amenazas de los nuevos entrantes, ¿verdad?, poder de negociación con los suplidores y amenazas de los bienes sustitutos. Y todo eso, ¿verdad?, en el contexto de la rivalidad de los competidores. Así que si vemos, todas estas me están hablando que yo tengo que conocer el contexto donde yo me estoy metiendo como empresario. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuáles son los establecimientos que están haciendo lo mismo que yo? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuánto venden? ¿Cuál es mi costo operacional? Así que si nosotros vemos eso y uno lo ve, yo estudié administración de empresas también, ¿verdad? Y es una clase que la ve y uno dice, ¿qué datos yo tengo para yo poder validar esta información? Y el censo económico definitivamente da una respuesta para tú poder conocer cuántas empresas hay en cada uno de los sectores que tú puedas, ¿verdad?, tener oportunidad de negocio, o que tú como consultor o como profesor, ¿verdad?, ayudes a estudiantes, ¿verdad? Yo sé que hay mucha audiencia también de estudiantes que quieren montar su negocio y tú le dices, mira, si vas a entrar acá, tienes que tener, ¿verdad?, en mente que está esta estructura de negocio con estos costos operacionales, y entonces hay muchos indicadores que tú puedes calcular. Veo también que el índice que mencionaste, pues se puede, ¿verdad?, puede darnos un indicador de si hay monopolio o no hay monopolio. Y si hay monopolio, pues puede intervenir el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o hasta el de Puerto Rico, que hay una ley antimonopolio en Puerto Rico también. Es correcto. De hecho, este índice nace en los 40, entrando a los 50, de dos autores. Uh-huh. Uno escribió un libro que se titula National Power of the Structure of Foreign Trade. Así que vio la concentración desde el comercio internacional. Yeah. Pero sí son más famosos cuando el otro autor publica su disertación doctoral analizando la concentración de la industria del acero en los Estados Unidos. De hecho, no era un doctorado en economía, sino que era precisamente en políticas públicas o que tengan que ver con gobierno de la Universidad de Columbia. Y entonces ahí es que pues llegan, ¿verdad?, ven las similitudes y se genera el índice, y el Departamento de Justicia hasta el día de hoy lo adopta y tiene sus escalas para decir que hay monopolio ¿verdad?, o está altamente concentrado o no está concentrado, para que tengan una idea, ¿verdad? Ya dijimos que va de 0 a 10.000, así que un índice de 1.000 o menos es que no existe una concentración. Un índice de 1.000 a 1.800 es algo moderadamente concentrado, y algo altamente concentrado es de 1.800 hacia arriba.
Fíjate que hoy día que se habla, ¿verdad? Y hemos dedicado un par de programas a las políticas públicas, a los cambios en las políticas públicas desde el gobierno federal. Pues hablaste del sector del acero, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Todos estos cambios en la política arancelaria en los Estados Unidos, pues va a afectar o pudiera afectar industrias como el acero, el aluminio y demás. Pues es importante quizás saber si ese sector está bien concentrado o no está concentrado. Es importante decidir eso. No, y es algo que también podamos ver, ¿verdad? También si estos cambios de política, cómo afectó a la economía, ¿verdad? Positivo o negativamente con el próximo censo económico. Así que tenemos, ¿verdad? Unos periodos de análisis de lo más interesante. Sí, de hecho, vamos, acá en el observatorio lo que tratamos de promover son estas políticas públicas basadas en datos, políticas públicas basadas en instrumentos, ¿verdad? En indicadores. Y vamos, productos como este pues debieran ayudar a los legisladores, ¿verdad? Sí. No es legislar por conjeturas o legislar por gustos y preferencias, sino basándose, ¿verdad?, en evidencia, en una solidez estadística. Sí. Así que yo creo que ustedes en el instituto generan muchísimos datos y otros, ¿verdad?, que son del censo y de otros organismos. El US Department of Labor, que en algún momento estuviste en este programa y alguna de la información que trajiste pues venía de ahí. Pues amigos, hacemos una breve pausa y volvemos en breve desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy con el doctor Ronald Hernández, gerente de proyectos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, hablando sobre el censo económico. Ronald, háblanos un poco sobre los hallazgos de ese censo, en términos generales, ¿qué se encontró? Sí, Hernán, mira, me parece muy pertinente traer acá porque, pues, ¿qué otra información podemos llegar, ¿verdad? Además de ver los datos por industria, como ya dijimos, o sectores. Pues uno puede tener también información por municipio. Uno puede ver la actividad empresarial, si lo podemos ver así, ¿verdad? Como establecimientos, por municipios. Y tenemos los municipios que mayor cambio tuvieron y los que menor cambio tuvieron en términos de números de establecimientos. Por ejemplo, el municipio de Toa Alta para el 2017 reportó 187 establecimientos y para el 2022 380. O sea que tuvo un cambio, de hecho fue el mayor cambio de todos los municipios. Le sigue Rincón, Barranquitas, Culebra y Dorado. Interesante. Esos son los municipios que mayor, ¿verdad?, cambio positivo tuvieron. Y dentro de los municipios también que ¿verdad? Uno se lo explica. Por ejemplo, un Rincón lo puedo entender, un Dorado lo puedo entender. ¿Cuál era el otro? Barranquita, Culebra. Fíjate. Sí, Toa Alta es el primero. Interesante. Toa Alta es el primero. Sí. Así que, ¿verdad? Uno puede tener un benchmark también, como estamos hablando de políticas públicas. Claro. Estamos hablando de estos grupos, ¿verdad?, que ayudan a los empresarios. Es decir, mira, ¿dónde está? O ver qué están haciendo bien, ¿verdad? Tomarlos como case study también, o tomar las políticas que hay a nivel municipal. Sí, porque fíjate, en Puerto Rico ha habido varios proyectos ¿verdad? O varios pensamientos con respecto a los municipios. De si los municipios deben seguir siendo entes autónomos o semiautónomos, o si los municipios deben fusionarse en unos municipios más grandes, si deben hacerse condados. Así que hay información como esta, pues, puede nutrir esa toma de decisiones en esas áreas. Sí. Y digo, ¿verdad? Esto es un punto de partida y también estudiar, los académicos pueden, ¿verdad?, entrar más a detalle. Claro. Ver quizás la misma facilidad de hacer negocio en estos municipios. Sí. O sea, que ver todos esos detalles. Dentro de los que tuvieron, ¿verdad?, menor cambio, municipios de Cataño, Yabucoa, Fajardo, Trujillo Alto y de hecho, ¿verdad?, entre Trujillo Alto y Guánica fueron los municipios que tuvieron disminución. Okay. Un menos 11.2% el municipio de Guánica, que fue el si lo franqueamos, ¿verdad?, de nivel de mayor actividad, menor actividad en los cambios, pues Guánica tuvo un menos 11.2%. Volvemos al tema de las políticas públicas, ¿verdad? Como, por ejemplo, desde el Estado uno puede modelar unas políticas públicas para precisamente incentivar los negocios en esa área que ha sido tan golpeada por los huracanes, por los terremotos y por otras cosas, ¿no?
Sí. O por otro detalle, Hernán, es interesante compartir también acá que el censo económico nos provee información, y aquí, o sea, yo estaba bastante emocionado porque nos provee información de los operating expenses a nivel de industria, sector, subsector de la economía. Casi me imagino cuál es el número uno. Sí, en la idea desde que si tú tienes las ventas y tienes los operating expenses, puedes sacar el operating profit margin. Esto es algo ya bien puramente de finanzas. Pero cuando uno estudia finanzas, un tema core en la primera clase de finanzas, corporate finance, te ayudan te enseñan a calcular los financial ratios. Y el financial ratio de operating profit margin es uno de que tú lo sigues viendo y trabajas en finanzas, lo vas a seguir viendo, asesoras a empresas, lo vas a seguir viendo. Así que imagínate tú que tú puedes ver a nivel de especificidad en una industria en la que tú operas, cuáles son los costos operacionales promedio, y tú calculas entonces como tú como empresa calculas tus costos operacionales, pues tú tienes un benchmark para saber si estás por encima, estás igual o estás por debajo de esta. Entonces están agregados esos gastos. Están agregados. O sea, no me puedes decir, mira, esta es la energía eléctrica. Eso no es. Es todo agregado. Lo puedes ver agregado, es correcto. Lo puedes ver agregado, pero es muy valioso porque si nos vamos en, ¿verdad? Y los televidentes, los podcasteros, los radioescuchas, los que nos están viendo, visualicen un income statement, lo primero que van a tener van a ser las ventas. Así que ese es un dato que tiene el censo económico. Así que uno después de vender, uno sigue restándole, ¿verdad?, lo que le costó eso que está vendiendo. Entiéndase, si está vendiendo escritorio, pues cuánto le costó los materiales para hacer ese escritorio. Entonces ahí tienes un nivel. Después sigues pagando nómina, sigues pagando la renta del local, sigues pagando los intereses del préstamo. Y entonces vas quedándote hasta el final, que entonces el empresario obtiene su ganancia. ¿Qué no tiene el censo económico? El income tax expense. Eso es uno de los datos que no tiene el censo económico. Y esto, ¿verdad? Puedo considerar que pues también las empresas tienen sus diferentes tasas impositivas, ¿verdad? Y diferentes acuerdos, decretos, códigos, ¿verdad? Diferentes. Y entonces, pues eso habría que el dato fuese muy disperso, o habría una volatilidad en la información, ¿verdad? Claro, sí, algunos tienen exenciones, sí, entiendo. Y hay diferentes tratos, así que, ¿verdad? Entiendo, esto no es algo que el censo explícitamente lo diga, pero puedo entender, ¿verdad? Yo dentro de la parte del análisis que evita obtener esa complejidad. Pero sí, entonces antes de eso, pues tienes una información valiosísima que tú puedes tener como comparación. Y esos operating expenses, esos gastos de operación, están por industria. Por industria, puedes, si repasamos lo que es un código NAICS, que es cómo se categorizan las empresas, eso tiene hasta una profundidad de 5 dígitos, ¿verdad? Los costos operacionales. Así que tú puedes ver hasta la industria. El nivel, ¿verdad?, de agregación es lo más amplio es el sector, después va subsector, después va grupo industrial y después va industria. El nivel más profundo es National Industry, pero esto es para diferenciar, porque esto es un acuerdo que hay entre México, Canadá y Estados Unidos para estandarizar las estadísticas económicas. Y entonces, pues, en México hay una industria muy específica, ¿verdad?, que solo hay en México, y ese último dígito en código NAICS es para categorizar esa última industria. Pero entonces a nivel de censo, ¿verdad?, uno puede ver esta información tan detallada, tan específica. Imagínate que alguien quiere montar una oficina médica, una oficina de consultoría, un egresado pasó la revalida del CPA y quiere montar su oficina para dar servicios de CPA. Pues primero, ¿qué va a hacer? Puede ver cuántas oficinas de CPA hay en Ponce. Estamos en Ponce, ¿verdad? Puede ver cuántos son los costos operacionales y ahí mantiene su estructura. Más o menos sabe cuánto puede ser su inversión inicial. Puede desarrollar su plan de negocio, va a pedir un préstamo. Hay mucha información valiosa para las personas que quieren emprender, obteniendo los gastos operacionales, porque de ahí puede sacar entonces diferentes estadísticas. Fíjate, me gustaría que habláramos del total de establecimientos, ¿verdad? Por las distintas industrias en Puerto Rico y cómo fueron cambiando, ¿verdad? Si van subiendo, van bajando. Sí, pues la mayor cantidad de establecimientos es el comercio al detal en Puerto Rico. Aproximadamente 10,000 establecimientos de comercio al detal. Esto, cuando uno ve la gráfica y uno está comparando 2002, el Censo Económico 2012, 2017, 2022, ve que hemos sobrepasado
tanto la cantidad en comercio al detalle del 2012 y los del 2017, pero uno ve una caída en el 2017, ¿verdad? Entonces uno puede también, ¿verdad?, poner en contexto, y también invito también a los académicos en la disciplina a poder, obviamente, ¿verdad?, profundizar más en esa información, pero podemos entender, ¿verdad?, cuando Puerto Rico se declara que no puede pagar su deuda, Okay. hubo una contracción económica, fueron años bien difíciles en Puerto Rico, la tasa de desempleo estaba muy alta en esos años. Entonces después obviamente del huracán y otros eventos, ¿verdad? Ha habido una inyección también de dinero que también Yo creo que por ahí cerca estaba la Ley 7 también, y todo eso estaba por ahí. Sí, estaba ese reciente periodo, lo de sí. la Ley 7 para el 2012, así que, ¿verdad? Ha habido unos cambios y uno puede entonces monitorear también esos cambios. El segundo segmento, ¿verdad?, dentro de los establecimientos, es el cuidado de la salud. Actualmente hay 8.237 establecimientos. El tercero y el cuarto están bastante juntos, aproximadamente con 5.700, que es alojamiento y servicios profesionales. Y el quinto más grande es otros servicios, excepto administración pública. Así que son 2.800. Sí. Creo que se te quedó el de servicios profesionales, científicos y técnicos, que ahí van muchos de nuestros egresados. Ahí ¿no? va mucha especialidad, ese, ¿verdad? Y ese está muy en alzada. ¿eh? Sí, va en alza. Sí. Y muy interesante, ¿verdad? También, es más, esto sirve también alguien que quiera ver su vocación, ¿verdad? Quiera decir qué estudiar, qué estudios graduados realizar, ¿verdad? Y ver dónde está manejándose las oportunidades de negocio. Y algo bien interesante, Hernán, es que aquí en los principales, en total de establecimientos, no se ve la manufactura. Porque la manufactura tiene aproximadamente 1.800, 1.900, según el censo económico, establecimientos. Pero naturalmente la manufactura, por el volumen de ventas y el aporte económico que hace, es más o menos el 46% del Producto Interno Bruto de Puerto Eso Rico. es un punto importante. Para mí es bien importante desde las políticas públicas, ¿verdad? Que con toda la erosión que ha sufrido en las pasadas décadas, pues todavía la manufactura sigue siendo un sector importante, casi la mitad Sí. del sector económico de Puerto Rico. Sí. De hecho, cuando uno ve el total de ventas del sector de manufactura, es el número 1. Wow. O sea, las estadísticas que estábamos conversando pasadas eran el número de establecimientos. Ya. Pero ahora si ponemos el total de ventas son 107 mil millones de dólares. Y la manufactura, uno ve la gráfica y por mucho. El segundo lugar es comercio al detalle por 34 mil millones. Así que. Eso, volvemos al tema de las políticas públicas, ¿verdad? Eso es súper importante a la hora de tomar decisiones de exenciones contributivas, del trato que se le va a dar a estas corporaciones, porque pues cualquier trasteo que se haga, ¿verdad?, con ese sector, pues pudiera tener unos efectos grandes en la economía de Puerto Rico y en la calidad de vida de los ciudadanos. Sí, de hecho, no tiene que ver con el producto del censo económico, pero los otros días estábamos hablando con unos colegas y no me creía, ¿verdad? Estábamos dialogando me preguntó cuántas empresas, y esto no es un dato del censo económico, sino que es otra fuente del BLS, del Bureau of Labor Statistics. Y me preguntó cuántas empresas de manufactura hay con más de 1,000 empleados. Y yo le dije, no son tantas. Me dice, no, tienen que ser varias. Y dije, son 12, 13 empresas. Wow. Así que, bien interesante, y por eso le digo, cuando cierra una, es una emergencia a nivel de país que se debe atender, ¿verdad? Obviamente, son estrategias de negocio y muchas de estas vienen de sus headquarters, que a veces esa decisión está desde hace muchos años. Pero cuando vemos el impacto, la cantidad de empleados, de hecho, en Puerto Rico, hay aproximadamente 42 establecimientos con más de 1,000 empleados. O sea que tiene más o menos de eso como entre el 25 y el 30% son manufacturas, pues bien relevante. Sí, fíjate que pensemos entonces que en el sector educación, el sector educativo, las universidades o los sistemas universitarios son uno de esos patronos. Sí, probablemente. Que manejan más de 1,000 empleados. Y fíjate todo el asedio que ha tenido el sector educativo y todos los retos que tiene, que viene desde las pasadas décadas. El reto que lo hemos tocado en este programa, el reto poblacional, ¿verdad? Que es una disminución en jóvenes, ¿verdad? La emigración, que es otra parte
de este reto poblacional y cómo, volvemos a las políticas públicas, resulta importante, ¿verdad?, el que el gobierno le dé cuidado, el gobierno cuide este sector educativo, porque es uno de esos patronos, y hay varios organismos o sistemas educativos que manejan o tienen más de 1,000 empleados y algunos más de 5,000 empleados. Sí. No, y empleos bien pagos también. Claro, o sea que claro. es bien interesante, ¿verdad? Cómo y todo esto, ¿verdad? Y todas estas políticas públicas, obviamente basadas en datos, el censo económico puede dar mucha respuesta o mucha línea de hacia dónde se pueden hacer los esfuerzos estratégicos. Precisamente, háblanos de las industrias que tienen mayor cantidad de empleo. Pues mira, en términos de empleo, pues como te dije, el comercio al detalle es un detalle, ¿verdad? Como lo conocemos por las tiendas. Una buena tienda es un comercio al detalle. El producto final que el ciudadano va y lo compra, ¿verdad? En un establecimiento. Como segundo detalle, tenemos el cuidado de la salud y ayuda social. Así que sectores, ¿verdad?, destinados a industrias destinados a la salud, pues también sigue siendo relevante. Alojamientos y servicios de alimentos también sigue siendo muy importante. Servicios administrativos de apoyo y manejo de desperdicios y descontaminación sigue siendo el número 4. Y la manufactura, en este caso, brinda aproximadamente 82.580 empleos. Fíjate, es interesante que veo aquí en los datos que cuando comparo 2012 al 2022, casi todos los sectores tienen una tendencia al alza, ¿verdad? Así que eso nos habla un poco de la salud de la economía, o cómo ha mejorado, ¿verdad? Desde el 2012 para acá, de que hay un movimiento de que se está contratando gente y de que están manteniéndose en sus empleos, por lo menos hasta el 2022. Hasta el 2022, eso es lo que representa. Sí. ¿Algunos otros cambios relevantes que quieras discutir con nosotros? Dentro de la estructura de datos que presenta, ¿verdad? También es importante poner en contexto los gastos. Esto no tengo el dato a la mano comparativo 2012, 2017, 2022, pero sí los gastos de operación por sector. El sector de la manufactura tiene un gasto de operación de aproximadamente 32,000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué es importante? Porque entre los gastos de operación se incluye pagos de utilidades, pagos de salarios, pagos, ¿verdad?, de muchas cosas que son industrias satélites dentro de la manufactura. El transporte, vamos a decir uno, o sea, el transporte. La logística, Sí. todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, ¿verdad? Que se pueda entrar dentro o estar dentro de un operating expense, se encuentra de esto. Así que por eso es importante, ¿verdad?, reflejarlo, porque aunque uno lo vea como un gasto dentro del sector, pero también son oportunidades de negocio dentro de estas industrias satélites que están ahí. Cuando vamos a más profundidad de la manufactura y uno entra a manufactura de productos farmacéuticos y medicamentos, el mismo dato, ¿verdad?, gastos operacionales, pero me voy a más detalle. La manufactura de productos farmacéuticos y alimentos representa la mitad de esos 32,000 millones, la mitad es de productos farmacéuticos, los gastos operacionales. O sea que podemos ver también, ¿verdad?, cómo hay cómo lidera, ¿verdad?, esta concentración del sector farmacéutico en Puerto Rico también, y cómo hay alrededor, ¿verdad?, o pueden existir alrededor oportunidades que también, ¿verdad?, muchas empresas dan servicio a este tipo de empresas. En segundo lugar está Fíjate, perdóname, desde las políticas públicas, con esa información que tú acabas de dar, si uno estuviera en la fortaleza o si uno estuviera presidiendo alguno de los cuerpos legislativos, yo quisiera reunirme con esa gente, porque resultan ser, oye, ¿cuáles son los cambios? ¿Ustedes cuáles son los planes? ¿Piensan crecer? ¿Piensan quedarse? ¿Qué podemos hacer para ayudar a una expansión? Sí. ¿Verdad? Sí. Y déjame decirte, Hernán, que afortunadamente, ¿verdad?, diversos sectores, gobierno, empresas privadas, hace uso de los servicios del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para
para obtener mucha de esta información. O sea que nosotros estamos bastante contentos y por eso también nos damos el espacio y estamos muy agradecidos con la oportunidad que nos das también en estos espacios de poder presentar esta información y estos servicios que damos, porque atendemos sin distinción de si es una empresa que representa el 46% del Producto Interno Bruto o si es un ciudadano que se levantó, escuchó esto, quiere más información de este producto, escuchó tu podcast y nos escribe, ¿verdad? Y nosotros atendemos. Puedo dar fe de eso, ¿no? De la apertura que tiene el Instituto de Estadística, la rapidez con la que contesta, ¿verdad? Los requerimientos de datos. Hay una línea abierta para todos los ciudadanos. He referido gente, no solo he sido usuarios, sino que he referido estudiantes y los tratan con el mismo, ¿verdad? Cariño, respeto para todos los ciudadanos. Y nos escriben de Puerto Rico o mismos estudiantes también, son de Estados Unidos, ¿verdad? Pero también estudiantes puertorriqueños en Estados Unidos, de todos, que están haciendo tesis, están haciendo proyectos empresariales y quieren información de Puerto Rico. De hecho, los otros días nos escribió un estudiante de la UNAM en México, que encontró un producto estadístico y nos preguntó parte del método y pues obviamente con mucho gusto lo atendemos, que es parte de verdad de estas colaboraciones, servicios que vamos a la ciudadanía y al mundo en este caso. Pues son datos finalmente de Puerto Rico. Sí, algunos otros indicadores que quieras compartirnos. Sí, dentro de las 49 tablas y las que puedo ver, ¿verdad? De alguna manera hay información, no tengo con exactitud, ¿verdad? La información, pero sí tengo el nombre de las tablas y con mucho gusto las personas que quieran compartir, ¿verdad? Nos escriben a preguntas@estadísticas.pr y con mucho gusto le compartimos. Hay información de e-commerce, ¿verdad? Así que comercio electrónico, información del censo económico. Eso se segmentó, o sea, puedo saber... Puedes saber estadísticas de e-commerce, ¿verdad? De cuánto de porcentaje de los establecimientos son ventas por internet, establecimientos de Puerto Rico. Puedes saber la ciudadanía de los, no el detalle de la ciudadanía, pero si es ciudadano americano o si es, ¿verdad? Extranjero, el dueño de negocio. Este perfil demográfico, ¿verdad? El género, ¿verdad? El sexo de la persona, si es hombre o mujer, o si ambos son dueños de la empresa. Puedes saber también espacio en centros comerciales de los establecimientos. Hay muchas estadísticas también, o sea, también hay mucha profundidad en las estadísticas de construcción y las estadísticas de manufactura. O sea que también construcción y manufactura tienen muchísimas tablas más para poder ocultar datos. Datos de activos, capital expenditure, depreciación, para las que son más de contabilidad, también pueden obtener una mayor información. Así que, como te digo, hay 49 tablas donde el que es un consumidor de datos, un nerd de este tipo de productos, o está haciendo investigación. O está haciendo investigación y puede adentrarse también en esta información. Pues gracias, doctor Ronald Hernández, por compartir con nosotros esta valiosa información. Estoy seguro que a la audiencia les va a gustar tener acceso a este producto. ¿Lo consigue a través del portal del Censo de los Estados Unidos? Sí, es correcto. Lo consigue a través del portal del Censo de Estados Unidos. De hecho, el portal del Censo de Estados Unidos tiene una página especializada para Puerto Rico. Ya. Así que, ¿verdad? Puede acceder por parte de ella, o si se le hace difícil encontrarla, con mucho gusto, ¿verdad? Nos escribe a preguntas@estadísticas.pr y nosotros le podemos orientar, ¿verdad? Cómo llegar a la página, o compartir los enlaces de las 49 tablas o alguna especificidad, ¿verdad?, que necesite el producto estadístico. Bueno, pues mis saludos a todos y aprecio a todos mis amigos allá en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa. Los invitamos a escuchar nuestras retransmisiones en el canal Huellas del Futuro bajo la playlist Desde el Observatorio o a través de Spotify. Así que hasta la semana que viene los dejamos en Desde el Observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.